El sol de la tarde se filtraba a través de los robles que bordeaban el vecindario residencial, y en los siguientes 14 minutos, una parada de tráfico rutinaria se transformaría en una clase magistral de derecho constitucional que acabaría con la carrera de un oficial, le costaría a la ciudad $340,000 y se convertiría en material de visionado obligatorio en las academias de policía de toda la nación. La mujer al volante no era una conductora cualquiera, era la profesora Rebecca Williams, una de las académicas constitucionales más respetadas del país, y acababa de ser detenida, por lo que reconoció de inmediato como absolutamente nada. Antes de entrar en detalles, ¿desde dónde nos está viendo? Dejen su ubicación en los comentarios. Y si creen que la gente debe conocer sus derechos constitucionales, denle a ese botón de suscripción. Esta historia está a punto de volverse intensa y no querrán perderse ni un solo momento. Rebecca Williams tenía 41 años y estaba en la cima de su profesión. Se había graduado de la Facultad de Derecho de Harvard, había trabajado para un juez de apelaciones federal y llevaba 13 años enseñando Derecho Constitucional en Georgetown. Su especialidad era la Cuarta Enmienda, la protección contra registros e incautaciones irrazonables. Había publicado 2 libros sobre el tema, había comparecido ante el Comité Judicial del Senado 4 veces y había formado a cientos de abogados que ahora trabajaban en todo el país defendiendo las libertades civiles. Pero esto es lo que hacía a Rebecca particularmente formidable en una situación como esta. No solo conocía la teoría del derecho constitucional, sino que conocía cada caso importante de la Corte Suprema de los últimos 50 años. Podía recitar sentencias, votos particulares y notas a pie de página de memoria. Sus alumnos bromeaban, diciendo que tenía todo el reportero federal incrustado en su cerebro. Cuando impartía su seminario sobre la Cuarta Enmienda, escenificaba paradas de tráfico y registros, interpretando tanto al oficial como al ciudadano, demostrando exactamente dónde se encontraba la línea entre lo legal y lo ilegal. Rebecca había pasado la última década haciendo también otra cosa, capacitando a defensores públicos y abogados de derechos civiles sobre cómo impugnar paradas ilegales. Dirigía una clínica en Georgetown, donde los estudiantes de derecho representaban a clientes en casos de mala conducta policial. Había manejado personalmente 17 casos que involucraban violaciones constitucionales por parte de las fuerzas del orden. Había ganado 14 de ellos. Aquella tarde de martes, Rebecca regresaba a casa desde el campus. Acababa de terminar de impartir su clase de procedimiento penal constitucional. La discusión de ese día había sido sobre las paradas de pretexto, cuando la policía utiliza infracciones de tráfico menores como excusa para detener a alguien que quieren investigar por otras razones. Era un tema que a Rebecca le importaba mucho, porque las paradas de pretexto a menudo eran una tapadera para la perfilación racial. Rebecca conducía su Honda Accord plateado. El coche tenía 7 años, pero estaba bien mantenido. Su registro estaba al día. Su pegatina de inspección era válida. Ambas luces traseras funcionaban. Sus matrículas eran claramente visibles. Conducía exactamente a 28 millas por hora en una zona de 25 millas por hora, 3 millas por encima del límite, pero muy dentro del margen de error que los oficiales suelen permitir. Simplemente conducía a casa por un vecindario tranquilo, pensando en su plan de elección para el día siguiente. Entonces vio las luces parpadeantes en su espejo retrovisor. El primer pensamiento de Rebecca fue confusión. Revisó mentalmente los últimos minutos de conducción. Ni una señal de alto omitida, ni una señal de tráfico violada, ninguna maniobra errática, ninguna velocidad excesiva más allá de las 3 millas por hora por encima del límite. Sinceramente, no tenía idea de por qué la estaban deteniendo. Se detuvo con cuidado. Puso el coche en punto muerto, apagó el motor y colocó ambas manos en el volante, a las 10 y las 2. También hizo algo que la mayoría de la gente no piensa en hacer. Activó la grabadora de voz en su teléfono, que estaba montada en su salpicadero. La grabadora ya estaba funcionando cuando el oficial Mitchell Pearson se acercó a su ventana. Pearson tenía 38 años y 11 años en el Departamento de Policía de Alexandria.
Tenía un historial decente sin incidentes disciplinarios importantes, aunque había recibido 3 quejas de ciudadanos en los últimos 2 años, todas desestimadas como infundadas. Era conocido entre sus colegas por hacer muchas paradas de tráfico. Sus cifras de multas siempre eran altas, lo que sus supervisores veían como una señal de vigilancia proactiva. Lo que esas estadísticas no mostraban era el patrón. Pearson detenía a conductores negros a una tasa casi 4 veces superior a la de conductores blancos en su área de patrulla. Cuando detenía a conductores blancos, solía emitir advertencias. Cuando detenía a conductores negros, solía emitir multas. Y cuando detenía a mujeres negras que conducían solas, a menudo se volvía lo que sus colegas llamaban en privado agresivo. Pearson se acercó a la ventana de Rebecca con la mano apoyada en su arma de servicio, sin desenvainarla, solo apoyándola. Era una postura diseñada para intimidar. Rebecca lo notó de inmediato. Lo saludó cortésmente y le preguntó por qué la habían detenido antes de entregarle cualquier documento. Era la pregunta correcta que hacer. Según la ley, los conductores tienen derecho a saber por qué están siendo detenidos, pero a muchos oficiales no les gusta que se lo pregunten. Pearson respondió con la clásica evasiva. Le dijo a Rebecca que él hacía las preguntas. Ella las respondía. Luego exigió su licencia y registro, pero Rebecca no iba a dejárselo pasar tan fácilmente. Volvió a preguntar, esta vez explicando que, según la ley, necesitaba una sospecha razonable para detenerla. Le pidió que le dijera cuál era esa sospecha. Su tono era profesional, tranquilo, pero absolutamente firme. Pearson sintió algo que no sentía a menudo: incertidumbre. La mayoría de la gente simplemente entregaba sus documentos. No preguntaban sobre sospecha razonable, no usaban terminología legal. Le preguntó si era abogada, intentando averiguar con quién estaba tratando. Cuando Rebecca se identificó como profesora de Derecho Constitucional, la confianza de Pearson flaqueó por un momento, pero siguió adelante, desestimando su experiencia. Le dijo que no le importaba lo que era y que ella había estado conduciendo de manera sospechosa. Volvió a exigir su licencia y registro, pero Rebecca lo desafió de inmediato. Señaló que conducir sospechosamente no era una infracción de tráfico y no cumplía con el estándar legal para una parada. Le pidió la ley específica que había violado. Escriba "ya ganó" en los comentarios si cree que esta profesora la tenía vencida desde el principio. A Pearson se le tensó la mandíbula. No estaba acostumbrado a este nivel de resistencia. Le dijo a Rebecca que estaba siendo argumentativa. Rebecca lo corrigió. Dijo que estaba siendo precisa. Había una diferencia. Entonces, Pearson cometió su primer gran error. Ordenó a Rebecca que saliera del vehículo. Fue una escalada destinada a reafirmar su autoridad. Pero Rebecca también conocía la ley sobre esto. Preguntó en qué base legal le estaba ordenando que saliera del coche. La Corte Suprema había dictaminado en Pennsylvania St. Mims que los oficiales podían ordenar a los conductores que salieran de sus vehículos durante las paradas de tráfico por seguridad del oficial. Pero eso solo era si la parada en sí era legal. Si la parada inicial era ilegal, todo lo que siguió era fruto del árbol envenenado. Rebecca estaba desafiando los cimientos de todo el encuentro. Si Pearson no podía justificar la parada, no podía justificar ninguna orden posterior. Pearson intentó detener la conversación. Dijo que no iba a discutir al lado de la carretera. La respuesta de Rebecca fue brillante. Le dijo que llamara a su supervisor porque lo que estaba haciendo le costaría su placa. Era una declaración de hechos, no una amenaza, y a Pearson no le gustó nada. Le preguntó a Rebecca si se negaba a cumplir una orden legal. Rebecca dijo que estaba cuestionando si la orden era legal, dado que la parada subyacente parecía ser ilegal. Dijo que si tenía sospecha razonable o causa probable, debía articularla. De lo contrario, estaba siendo detenida sin justificación legal. Pearson se inclinó más cerca de la ventana. Su voz adquirió un tono cortante. Dijo que Rebecca actuaba como si supiera más sobre el trabajo policial que él. Ella le dijo que ciertamente sabía más sobre derecho constitucional.
Entonces, Pearson dijo algo que le traería problemas. Le dijo a Rebecca que las mujeres en su situación deberían ser más cooperativas, que las personas con su actitud a menudo se encontraban en peores situaciones, que estaba haciendo esto mucho más difícil de lo necesario. Rebecca captó cada palabra. Preguntó directamente a Pearson qué quería decir con mujeres en su situación. ¿A qué situación se refería? ¿A que estaba sola? ¿A que era una mujer negra exactamente? Pearson intentó retractarse. Dijo que se refería a personas que estaban siendo detenidas por la policía, pero la implicación había sido clara. La grabación lo había captado todo: el tono de su voz, el lenguaje codificado, el intento de intimidación. Rebecca le dijo a Pearson que era profesora de Derecho en Georgetown. Se especializaba en Derecho Constitucional y en la Cuarta Enmienda. Capacitaba a abogados y comparecía ante el Congreso sobre la rendición de cuentas policial. Le dijo que sabía exactamente cuáles eran sus derechos, exactamente cuál era su autoridad y exactamente dónde estaba la línea entre ambos, y que él había cruzado esa línea en el momento en que inició esta parada sin sospecha razonable. La confianza de Pearson se evaporó. Se quedó allí un largo momento sin decir nada. El silencio se prolongó durante 11 segundos completos, una eternidad en una confrontación como esta. Finalmente, Pearson dio un paso atrás y le dijo a Rebecca que era libre de irse, así de simple, sin multa, sin advertencia, sin explicación, simplemente puede irse. Pero Rebecca no había terminado. Pidió su nombre y número de placa. Pearson vaciló, luego los proporcionó. Oficial Mitchell Pearson, placa 3847, Departamento de Policía de Alexandria. Rebecca le agradeció y le dijo que presentaría una queja formal ante la Oficina de Normas Profesionales de su departamento. También solicitaría todas las grabaciones de la cámara, del salpicadero y de la cámara corporal de esta parada, y se pondría en contacto con la ACLU sobre una posible demanda por derechos civiles. Pearson no dijo nada. Simplemente regresó a su coche patrulla. Todo el encuentro duró 14 minutos y 23 segundos. Rebecca se alejó y llamó inmediatamente a su colega en Georgetown, que dirigía la Clínica de Derechos Civiles. Cuando llegó a casa, ya habían comenzado a redactar la queja. Esa misma noche, Rebecca se había puesto en contacto con 3 organizaciones distintas: la ACLU de Virginia, el Fondo de Defensa Legal de la NAACP y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles bajo la ley. Las 3 estaban interesadas en aceptar el caso. Rebecca también hizo otra cosa. Publicó sobre el encuentro en su cuenta de Twitter. Rebecca tenía 85,000 seguidores, en su mayoría abogados, profesores de derecho, jueces, defensores de derechos civiles y periodistas. Describió lo sucedido en un hilo detallado, explicando cada problema constitucional que surgió durante la parada. No publicó la grabación de audio públicamente, todavía no. Quería seguir primero los canales adecuados, pero dejó claro que tenía una grabación completa y que documentaba cada violación. La respuesta fue inmediata. Académicos legales opinaron. Organizaciones de derechos civiles ofrecieron apoyo. Periodistas solicitaron entrevistas. En 24 horas, la noticia había sido recogida por los medios de comunicación locales. En 48 horas, las publicaciones legales nacionales la estaban cubriendo. El Departamento de Policía de Alexandria emitió un comunicado diciendo que se tomaban en serio todas las quejas y que investigarían, pero esta no era una queja que pudieran desestimar discretamente. La denunciante era una profesora de Derecho de Georgetown que conocía el sistema a la perfección. El incidente estaba grabado y toda la comunidad jurídica estaba observando. ¿Alguna vez ha sentido que una parada de tráfico se basaba en su apariencia en lugar de en su conducción? Háganoslo saber en los comentarios. La Oficina de Normas Profesionales del departamento asignó el caso a la teniente Sarah Chen. Sarah llevaba 8 años investigando la mala conducta de los oficiales. Era minuciosa, justa y no tenía miedo de hacer que los oficiales rindieran cuentas cuando la evidencia lo justificaba.
Cuando vio quién era la denunciante y leyó la detallada declaración que Rebecca había proporcionado, supo que este caso iba a ser significativo. Sara recuperó todas las grabaciones de la cámara del salpicadero y de la cámara corporal de Pearson. La cámara corporal confirmó todo lo que Rebecca había descrito. Pearson, acercándose con la mano en su arma, las vagas explicaciones para la parada, la escalada cuando Rebecca hizo preguntas, las amenazas implícitas sobre la situación de Rebecca, la incapacidad total para articular cualquier infracción de tráfico. Sara también recuperó los registros de todas las paradas de tráfico de Pearson de los 3 años anteriores. Quería ver si había un patrón. Lo que encontró fue demoledor. Pearson había realizado 847 paradas de tráfico en 3 años. Los conductores negros representaban el 71% de esas paradas, a pesar de que los residentes negros constituían solo el 22% de la población de Alexandria. Cuando Sara lo desglosó más, las mujeres negras que conducían solas representaban el 34% de las paradas de Pearson, una proporción enormemente desproporcionada con su representación en la población. Sara examinó los resultados de estas paradas. Los conductores blancos recibían advertencias el 68% de las veces. Los conductores negros solo recibían advertencias el 23% de las veces. Las tasas de multas estaban casi perfectamente invertidas. Miró las razones de las paradas. Muchas eran vagas. Comportamiento de conducción sospechoso. El vehículo parecía estar zigzagueando. El conductor parecía perdido. Muy pocas citaban infracciones de tráfico específicas con causa probable clara. Sara entrevistó a Pearson 2 semanas después del incidente. Vino con su representante sindical y un abogado. Ya no estaba confiado. Estaba a la defensiva. Sara le preguntó por qué detuvo a Rebecca. Pearson dijo que su conducción parecía errática. Sara le pidió que describiera el comportamiento errático. Pearson no pudo proporcionar detalles. Dijo que conducía despacio y parecía no conocer la zona. Sara señaló que conducir despacio no era ilegal y que parecer no conocer un área no era una infracción de tráfico. Le preguntó qué ley específica había roto Rebecca. Pearson admitió que no podía identificar una violación específica. Dijo que era más una corazonada de que algo andaba mal. Sara preguntó si Pearson había consultado la matrícula de Rebecca antes de iniciar la parada. Lo había hecho. Salió limpia, registro al día, sin órdenes de arresto, sin alertas. Así que incluso antes de la parada, Pearson sabía que no había actividad criminal asociada con el vehículo. Luego, Sara preguntó sobre el comentario sobre las mujeres en su situación. Pearson afirmó que se refería a personas que estaban siendo detenidas por la policía. Sara preguntó por qué específicamente dijo mujeres en lugar de personas o conductores. Pearson no tuvo una buena respuesta. Sara le mostró a Pearson el análisis estadístico de sus paradas, la focalización desproporcionada de conductores negros, el trato diferencial en los resultados. Le pidió que explicara el patrón. Pearson dijo que patrullaba áreas con tasas de criminalidad más altas, lo que explicaba por qué detenía a más conductores negros. Sara abrió un mapa que mostraba las zonas de patrulla de Pearson y las ubicaciones de sus paradas. Muchas de sus paradas estaban en barrios residenciales de baja criminalidad, incluida el área donde detuvo a Rebecca. La explicación de la tasa de criminalidad no se sostenía. La entrevista duró 2 horas. Al final, Pearson sabía que se enfrentaba a graves consecuencias. El informe de investigación de Sara tenía 63 páginas. Concluyó que Pearson había realizado una parada de tráfico ilegal sin sospecha razonable ni causa probable. Encontró que Pearson se había involucrado en un patrón de aplicación discriminatoria de la ley, dirigiendo su atención a conductores negros a tasas que excedían con creces su representación en la población. Encontró que Pearson había intentado intimidar a un ciudadano por afirmar sus derechos constitucionales. El informe recomendaba la destitución. El personal directivo del Departamento de Policía de Alexandria revisó el informe. Consultaron con la oficina del fiscal de la ciudad. El fiscal de la ciudad les dijo claramente que si este caso llegaba a juicio,
perderían estrepitosamente. Una profesora de Derecho de Georgetown, con una grabación perfecta, pruebas claras de violaciones constitucionales y evidencia estadística de perfilación racial. Un jurado otorgaría daños significativos. 3 semanas después de que Sarah completara su investigación, el Departamento de Policía de Alexandria celebró una audiencia disciplinaria. Pearson asistió con su abogado y representante sindical. Argumentaron que la parada se había basado en preocupaciones legítimas sobre el comportamiento de conducción de Rebecca y que cualquier anomalía estadística era el resultado de las asignaciones de patrulla de Pearson, no de prejuicios. La junta de audiencia no quedó convencida, la evidencia era demasiado clara, el patrón era demasiado obvio. La violación de los derechos de Rebecca era demasiado flagrante. El oficial Mitchell Pearson fue destituido del Departamento de Policía de Alexandria por causa justificada. La carta de destitución citó múltiples violaciones: realizar una parada de tráfico ilegal, participar en una aplicación de la ley racialmente discriminatoria, intentar intimidar a un ciudadano y no cumplir con los estándares profesionales esperados del departamento. Pearson apeló la destitución. Su apelación fue denegada. Presentó una queja a través de su sindicato. La queja fue denegada. Amenazó con demandar al departamento por despido improcedente. Su abogado revisó la evidencia y le aconsejó que no la persiguiera. El caso en su contra era irrefutable. Pero los problemas del departamento no habían terminado. Los abogados de Rebecca habían presentado una demanda federal por derechos civiles. La demanda nombraba a Pearson individualmente y a la ciudad de Alexandria. Alegaba violación de la Cuarta Enmienda, discriminación racial bajo la cláusula de igual protección de la 14ª Enmienda e imposición intencional de angustia emocional. La ciudad intentó luchar contra el caso inicialmente. Argumentaron que incluso si las acciones de Pearson habían sido inapropiadas, no debían ser consideradas responsables porque tenían políticas y capacitación adecuadas en vigor. Pero el equipo legal de Rebecca demostró que el departamento había recibido múltiples quejas sobre los patrones de paradas de Pearson y las había desestimado todas sin una investigación adecuada. La ciudad no había supervisado y había hecho la vista gorda a la aplicación discriminatoria de la ley. ¿Cree usted que los departamentos de policía hacen lo suficiente para identificar y detener a los oficiales con patrones de discriminación? Dejen sus opiniones abajo. El caso nunca llegó a juicio. 10 meses después del incidente, la ciudad llegó a un acuerdo. El acuerdo incluía varios componentes. Rebecca recibió $285,000 en daños por la violación de sus derechos constitucionales y la angustia emocional de ser detenida ilegalmente y amenazada por un oficial de policía. También recibió $155,000 para cubrir sus honorarios legales, a pesar de que gran parte de su representación legal había sido proporcionada pro bono por organizaciones de derechos civiles. Más importante aún, el acuerdo obligó a la ciudad de Alexandria a implementar reformas integrales. En el plazo de un año, el Departamento de Policía tuvo que implementar un sistema de alerta temprana que señalara a los oficiales cuyos patrones de paradas mostraran anomalías estadísticas que sugirieran prejuicios. Los oficiales señalados por el sistema recibirían reentrenamiento obligatorio y mayor supervisión. El departamento tuvo que revisar su capacitación sobre paradas constitucionales para incluir instrucciones específicas sobre cómo articular la sospecha razonable, evitar paradas de pretexto y reconocer el sesgo implícito. Todos los oficiales recibirían esta capacitación anualmente, no solo durante la academia. El departamento también tuvo que implementar un nuevo sistema para investigar las quejas de los ciudadanos. Las quejas que alegaran discriminación o violaciones constitucionales serían investigadas por una junta de revisión civil independiente, no solo por asuntos internos. Finalmente, el departamento accedió a publicar informes trimestrales sobre sus datos de detenciones de tráfico, incluyendo desgloses demográficos de quiénes fueron detenidos, las razones declaradas para las detenciones y sus resultados.
La información se publicaría en línea para que el público pudiera consultarla. Rebecca destinó la totalidad de su indemnización a 3 organizaciones: la Clínica de Derechos Civiles de Georgetown, donde impartía clases, la ACLU de Virginia y una organización local que ofrecía asistencia legal a residentes de bajos ingresos que se enfrentaban a abusos policiales. Ella no necesitaba el dinero. Lo que buscaba era justicia y un cambio. La indemnización le proporcionó ambas cosas. La grabación de audio de la detención de tráfico se hizo pública eventualmente como parte del proceso judicial. Los medios de comunicación la obtuvieron y la difundieron en línea. En una semana superó los 8 millones de reproducciones o escuchas. Comentaristas legales la analizaron detalladamente. Expertos en formación policial la utilizaron como ejemplo de lo que no se debe hacer. Organizaciones de derechos civiles la emplearon en programas de educación comunitaria para informar sobre los derechos. Facultades de derecho de todo el país comenzaron a usar la grabación en clases de derecho constitucional. Los estudiantes escuchaban el audio e identificaban cada problema legal a medida que surgía. Cuando la detención se volvió ilegal, ¿en qué momento el agente violó la Cuarta Enmienda? ¿Cómo la profesora Williams defendió sus derechos de manera efectiva? ¿Qué debió haber hecho el agente de forma diferente? La grabación se conoció en círculos de educación legal como la detención Williams. Se consideró un ejemplo real perfecto de los principios de la Cuarta Enmienda en acción. Mitchell Pearson nunca más volvió a trabajar en fuerzas del orden. Su despido por las llamadas telefónicas hizo casi imposible conseguir empleo en otro departamento de policía. Intentó postularse en varios departamentos en otros estados, pero su historial disciplinario apareció de inmediato en las verificaciones de antecedentes. Finalmente, encontró trabajo como supervisor de seguridad en una empresa privada, ganando aproximadamente el 60% de lo que había ganado como oficial de policía. Quienes lo conocían decían que permaneció resentido por lo sucedido. Sentía que se le había convertido en un chivo expiatorio por problemas sistémicos que existían en toda la policía. Nunca reconoció públicamente que sus acciones habían sido erróneas o que su patrón de detenciones había sido discriminatorio. Rebecca Williams continuó enseñando en Georgetown. El incidente la convirtió en una experta aún más solicitada en rendición de cuentas policial y derechos constitucionales. Fue invitada a consultar con departamentos de policía de todo el país sobre la reforma de sus políticas de detención. Testificó ante el Congreso 2 veces más sobre la necesidad de estándares federales para las detenciones de tráfico y la recopilación de datos. También amplió su clínica de derechos civiles en Georgetown para centrarse específicamente en detenciones de tráfico ilegales. La clínica asumió docenas de casos cada año, representando a personas que habían sido detenidas sin justificación legal. Muchos de estos clientes eran personas que no tenían el conocimiento o los recursos de Rebecca, pero que habían experimentado las mismas violaciones que ella. El Departamento de Policía de Alexandria implementó todas las reformas requeridas a tiempo. El sistema de alerta temprana detectó a 6 oficiales en su primer año de operación, todos los cuales mostraron patrones de detención con disparidades demográficas significativas. Esos oficiales recibieron capacitación adicional y supervisión más estrecha. 2 de ellos finalmente dejaron el departamento voluntariamente. El informe trimestral de datos mostró una mejora gradual en los patrones de detención. Las disparidades raciales disminuyeron, aunque no desaparecieron por completo. Las tasas de quejas disminuyeron. La Junta de Revisión Civil revisó 37 quejas en su primer año y encontró pruebas de mala conducta en 11 casos, una tasa mucho mayor que la que se había sostenido bajo el antiguo proceso de asuntos internos solo. 3 años después de la detención Williams, el Departamento de Policía de Alexandria publicó un informe exhaustivo sobre sus esfuerzos de reforma. El informe reconoció que el departamento no había logrado identificar y abordar los patrones de delincuencia discriminatoria.
Atribuyó al caso Williams el haber obligado al departamento a enfrentar estos problemas e implementar cambios significativos. El informe señaló que ninguna de estas reformas habría ocurrido sin que Rebecca Williams conociera sus derechos y estuviera dispuesta a luchar por ellos. Entonces, ¿qué podemos aprender de la experiencia de Rebecca? ¿Qué deberían sacar las personas de esta historia? Primero, conozca sus derechos de la Cuarta Enmienda durante las detenciones de tráfico. Los oficiales de policía deben tener sospechas razonables o causa probable para detenerlo. Deben poder articular hechos específicos, no solo sentimientos vagos o corazonadas. Usted tiene derecho a preguntar por qué lo detienen. Tiene derecho a conocer la base legal de cualquier registro o incautación. Aprenda estos derechos antes de necesitarlos. Segundo, manténgase tranquilo y profesional sin importar cómo lo traten. Rebecca nunca perdió la compostura, nunca levantó la voz ni usó groserías. Hizo preguntas claras y directas y declaraciones fácticas. Esto hizo que su caso fuera mucho más sólido y le dio al oficial ninguna excusa para escalar la situación. Tercero, documente todo cuando sea posible. La grabación de audio de Rebecca fue una prueba crucial. Sin ella, el caso habría sido mucho más difícil de probar. La mayoría de los estados le permiten grabar sus interacciones con oficiales de policía. Conozca las leyes de su estado y use su teléfono para documentar las detenciones cuando pueda hacerlo de manera segura. Cuarto, comprenda que ejercer sus derechos puede resultar incómodo o arriesgado, pero es importante. Rebecca sabía que cuestionar al oficial podría enfurecerlo. Sabía que podría intensificar la situación, pero también sabía que permanecer en silencio permitiría que la violación continuara. Tomó una decisión calculada para defender sus derechos y estaba preparada para las consecuencias. Quinto, siga adelante con las quejas formales, incluso cuando el proceso parezca lento y burocrático. Rebecca presentó quejas a través de canales oficiales, proporcionó documentación detallada, hizo seguimiento y se mantuvo comprometida con el proceso. Demasiadas quejas se presentan y luego se abandonan. El seguimiento importa. Sexto, considere obtener ayuda legal y conectarse con organizaciones de derechos civiles. Rebecca tenía el conocimiento para manejar gran parte de esto por sí misma, pero aún así trabajó con abogados y grupos de defensa. Estas organizaciones tienen recursos, experiencia y conocimiento institucional que pueden fortalecer su caso. No intente luchar contra el sistema solo si no tiene que hacerlo. Séptimo, presione por un cambio sistémico, no solo por rendición de cuentas individual. La demanda de Rebecca no solo buscaba daños, exigió reformas que protegerían a los futuros conductores. Quería asegurarse de que lo que le sucedió a ella no le sucediera a otros. Así es como los casos individuales se convierten en progreso sistémico. La detención de 14 minutos en esa tranquila calle de Alexandria cambió múltiples vidas. Puso fin a la carrera de Mitchell Pearson en las fuerzas del orden. Le costó a la ciudad de Alexandria cientos de miles de dólares. Obligó al Departamento de Policía a enfrentar sus fallos e implementar reformas significativas. Y proporcionó una herramienta de enseñanza que ha educado a miles de estudiantes de derecho, abogados y ciudadanos sobre sus derechos constitucionales. Pero quizás lo más importante es que demostró que el conocimiento es poder. Rebecca Williams no pudo evitar que ocurriera la detención ilegal, pero fue capaz de reconocerla por lo que era, documentarla a fondo y utilizar el sistema legal para responsabilizar al oficial y al departamento. Cada vez que esa grabación de audio se reproduce en un aula de derecho, cada vez que un departamento de policía la utiliza en capacitación para mostrar lo que no se debe hacer, cada vez que alguien la ve o la escucha y aprende sobre sus derechos de la Cuarta Enmienda, la experiencia de Rebecca sigue importando. La detención duró 14 minutos. La demanda tomó 10 meses. Las reformas tardaron 3 años, pero el impacto durará décadas. Eso es lo que sucede cuando alguien que conoce la ley se encuentra con alguien que la está violando y se niega a dejarlo pasar.
Esta es la historia de cómo una profesora de Derecho Constitucional destruyó la carrera de un policía en 14 minutos simplemente por conocer la ley mejor que el oficial que intentaba intimidarla. Pero también es una historia de coraje, preparación y uso del conocimiento para luchar contra la injusticia. Se trata de reconocer que los derechos solo importan si las personas están dispuestas a defenderlos, documentar las violaciones y responsabilizar a las personas en el poder. Si esta historia le enseñó algo sobre sus derechos o lo inspiró a defenderse contra la injusticia, compártala con otros que necesiten verla. Haga clic en el botón de suscribirse para más historias sobre personas que se negaron a retroceder cuando se violaron sus derechos. Deje un comentario a continuación y díganos, ¿sabía que tenía derecho a preguntar por qué lo detienen? ¿Qué haría usted en la situación de Rebeca? Su participación ayuda a que estas importantes historias lleguen a más personas. Gracias por ver hasta el final.